La segunda ley de Newton nos dice que cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante no nula, el cuerpo adquiere una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza. Por tanto, si la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza resultante, es distinta de cero, va a adquirir una aceleración que va a ser directamente proporcional a la masa del cuerpo. Esta sería la segunda ley de Newton. Este año el movimiento va a suceder solo en el eje X, por tanto la resultante del eje X será igual a la masa por la aceleración que va a provocar esa fuerza resultante. Y tomaremos las fuerzas positivas en el sentido del movimiento. Bien, veamos algunos casos. Tenemos un cuerpo situado en un plano horizontal, como tiene masa, como siempre, actúa al peso, y al estar sobre una superficie tendrá una fuerza normal. Y se aplica una fuerza con un determinado ángulo respecto al horizontal. Y nos preguntan que calculemos la aceleración que va a provocar esa fuerza. Bien, como la fuerza no está sobre el eje, sobre los ejes, este sería el eje X y este el eje Y, la tenemos que descomponer. Aquí tendríamos la componente X de esta fuerza y aquí la componente Y de esa fuerza. El movimiento, si se mueve, será hacia la derecha y por tanto la fuerza de rozamiento será hacia la izquierda. Y el movimiento se va a efectuar sobre el eje X. Entonces vamos a ver la resultante del eje X. La fuerza resultante del eje X será sentido de movimiento positivo. Tenemos Fx y al movimiento se le opone la fuerza de rozamiento. Y esto es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, de aquí ya podemos calcular la aceleración, que sería Fx menos fuerza de rozamiento partido a la masa. Fx, acordaros, como sería el cateto contiguo en este caso, va a ser F por el coseno de alfa. Y la fuerza de rozamiento se calcularía como hemos visto en el apartado anterior. Al tener una aceleración, ir por una línea recta va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, si nos preguntan la distancia que recorre en un determinado tiempo, podríamos calcular utilizando incremento de x igual a 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado, ya que siempre se parte de reposo. Bien, otro caso. En este caso tenemos un cuerpo en un plano inclinado, tiene masa, actúa al peso, está sobre la superficie, actúa normal y aplicamos una fuerza horizontal de subida. Por tanto, el movimiento va a ir hacia arriba, sería sentido positivo, y se le va a oponer el rozamiento, como siempre, en el sentido opuesto. Entonces, en el eje X, que es donde pasa el movimiento, tenemos la fuerza de subida y se le opone la fuerza de rozamiento, pero aquí también tenemos que tener en cuenta la componente X del peso. Sería esta de aquí, esta es Px y esta de aquí sería Pi. Por tanto, se opone también la componente del peso, que siempre tira hacia abajo, y esto va a ser igual a masa por aceleración. Por tanto, la aceleración en este caso va a ser F menos el rozamiento y la componente X del peso. A ver, partido masa. Y aquí tendríamos la aceleración que va a provocar la fuerza.
Si el movimiento fuera hacia abajo, la Px iría a favor del movimiento y sería también positiva.